Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien, que estés muy contento con el proceso que estás llevando en este taller. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre las emociones. Muchas veces no nos ponemos a pensar qué es realmente una emoción. La emoción es una respuesta a un estímulo determinado. Y esta respuesta varía de una persona a otra. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver nuestra historia, nuestra cultura, nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, como te digo, las respuestas son muy diferentes en cada persona. Cada autor le da ciertos nombres a las emociones, que hay una gama impresionante de emociones. Pero podemos hablar de 6 emociones básicas. Estas emociones básicas se van derivando o se van ampliando en una gran variedad, en una gran gama de emociones que podemos sentir durante nuestra vida. No hay una regla general que cierto estímulo nos va a provocar X emoción en diferente etapa de nuestra vida. A lo mejor antes algo no me daba miedo y actualmente sí me da miedo. Pero bueno, retomando que la emoción es una respuesta a un estímulo o situación, que viene siendo el estímulo, determinada en ese momento, y la respuesta es precisamente esa emoción. Podemos hablar, como te digo, de 6 emociones básicas. Estamos hablando del miedo, de la sorpresa, de la ira, del asco o repulsión, de la tristeza y de la alegría. Esas podrían ser las 6 emociones básicas. Y como te digo, de esas 6 emociones hay otras que se van derivando y no terminaríamos de enumerar todas esas emociones que se conocen o que hemos escuchado de ellas, pero podríamos decir que dentro de estas 6 podemos ubicar las emociones que estamos sintiendo día con día y las reacciones que podemos tener con estas emociones. Las emociones nos provocan ciertas reacciones, tanto psicológicas como fisiológicas y conductuales. Psicológicas podríamos decir que es a lo mejor en algún momento, no sé, voy a presentar un examen y estoy tan nerviosa o tan asustada que me bloqueo. Y ya lo que había estudiado, a lo mejor me la pasé todo un mes estudiando para el examen y me lo sabía al revés al derecho, o sea, de memoria, pero llego y esa emoción de estar tan estresado, pues me va a bloquear ese conocimiento que yo ya tengo y que yo ya adquirí. Entonces, ahí psicológicamente me está bloqueando y está afectando mi memoria, ¿sí? Entonces, esa podría ser una reacción psicológica. Hablando de las reacciones fisiológicas, al momento de enfrentarme a ese estímulo, mi organismo empieza a tener reacciones en mis órganos, valga la redundancia. Hay ciertas situaciones que a lo mejor van a provocar en mí, ¿cómo les diré? Lo que es producción de ciertas sustancias químicas en mi organismo, y esto me va a provocar que yo actúe, hablando de una reacción conductual, actúe de determinada manera. Entonces, por eso es importante conocer e identificar estas emociones para poder tener el control sobre ellas. Estas emociones tienen una función adaptativa y en algunos casos es protección, en algunos casos es poder enfrentarme a la situación, ¿sí? Cada una de ellas tiene diferentes funciones de adaptación
o de la manera en la que yo puedo actuar ante determinada emoción o estímulo. Entonces, por ejemplo, el miedo, la reacción que yo voy a tener es de protegerme ante la situación que me haya dado miedo. Puede ser una araña, que bueno, mucha gente se ríe porque yo sí le tengo miedo a las arañas, pero hay personas que me dirían, ay, no seas exagerada. Pero bueno, ese es mi miedo porque me da miedo a que me vayan a picar. Y entonces me protejo, ya sea que brinque yo o que la mate, si es que ya reaccioné y la puedo matar. O sea, son diferentes reacciones, pero estoy protegiéndome, no sé, mi integridad X, ¿no? Ese sería en cuanto al miedo. En cuanto a la sorpresa, ya después de que yo me recupero de la sorpresa o del susto, entonces voy a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Si no es que llegan y me hacen ¡bu! Y pues de repente sí nos asustamos con ese tipo de estímulos. Pero ya después del susto, entonces ya averiguamos qué fue lo que sucedió. O simplemente se cayeron unos platos en la cocina, estaban mal puestos, y se cayeron. Y pues sí me asustó el ruido tan fuerte que se presentó. Y ya después del susto voy a averiguar qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Entonces exploro esta situación que me está causando esa emoción. En cuanto a la ira, aquí lo que sucede es algo muy chistoso. La ira se presenta en algunos casos cuando las cosas no salen como yo esperaba. O sea, yo ya tenía un plan a lo mejor para X evento. Y de repente, pues el evento no sale como yo esperaba por situaciones que están fuera de mi alcance. Y entonces me enojo, ¿sí? Y ese enojo, a lo mejor mi función adaptativa va a ser el autodefenderme, ¿sí? No fue mi culpa. A lo mejor, no sé, en algún evento que se organizó en la oficina, yo estaba a cargo de que llegara todo a tiempo para tenerlo listo cuando llegaran las personas, y pues el señor encargado del buffet no llegó. Y entonces, pues claro que me voy a enojar, y claro que mi jefe pues se va a enojar más, ¿verdad? Entonces yo empiezo a justificar el hecho de que pues no fui yo la culpable. ¿Por qué? Porque el señor fue el que no llegó. Y entonces yo me empiezo a defender. ¿Por qué? Porque no fue mi culpa, ¿sí? O sea, es un ejemplo, no es porque las cosas se vayan a dar de esa manera, pero es un ejemplo para que podamos tener un poquito más claro, unos tips más y nos ayuden a tener claro qué reacciones podemos tener. En el caso del asco o de la repulsión por cierta, no sé, comida, vamos a ponerle, ¿sí? Esta es de rechazo, o sea, la función adaptativa o lo que yo voy a hacer es rechazar ese alimento. A lo mejor por cultura, no sé, en Oaxaca les gusta comer chapulines. Y a mí los chapulines, me encanta verlos brincar en el jardín, pero ya de yo me lo voy a comer, no, o sea, pobre animalito empezando por ahí, la verdad. Y vuelvo a lo mismo que había dicho anteriormente. Depende mucho mi cultura, donde me eduqué, costumbres de la familia, las respuestas que yo voy a tener o las reacciones que yo voy a tener, ¿sí? Pero a lo mejor puede ser, en el caso de asco, que algo no está en condiciones de ser, de podérmelo comer porque ya se echó a perder. Pues es eso, protegerme de no intoxicarme, de no salir dañada o lastimada, ¿sí? Esa es la función adaptativa que podría ser en el caso de esta emoción. En el caso de la tristeza se produce por una pérdida, por algo que ya no tenemos, o sea, o que esperábamos tener y que ya perdimos, ¿no? Y la función adaptativa es reintegrarnos. Es la manera en la que yo puedo solucionar esta emoción, ¿sí? A lo mejor me cambiaron de escuela
y esa situación de cambio de escuela, pues me pone triste porque ya no voy a ver a mis compañeros. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ya me cambiaron, o sea, ya no me puedo regresar a la otra escuela porque a lo mejor nos cambiamos de ciudad. Entonces, mi respuesta adaptativa es reintegrarme y buscar nuevas amistades en mi nueva escuela. Es otro ejemplo. O sea, ahí, como les digo, cada persona reacciona diferente y actúa diferente, ¿sí? En el caso de la alegría, por ejemplo, ahí puedo decir que puede ser gozo, puede ser felicidad, puede ser, no sé, euforia, el poder disfrutar las cosas con una, ¿cómo les diré?, de una manera más positiva. Y la respuesta adaptativa es afiliación, o sea, yo me encariño con alguien, yo estrecho lazos con esta persona, puedes, llámese, no sé, persona, mascota, una planta, o sea, el amor es infinito, o sea, tiene una gran gama de interpretaciones, pero estas, y de hecho es de las emociones la más positiva. ¿Por qué? Porque esta nos produce, eh, pues sí, nos produce que estemos positivos, que veamos las cosas desde otro enfoque, que estemos motivados, que estemos felices y estemos buscando la manera de hacer las cosas bien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hablar de emociones es algo inmenso, es un tema muy extenso, ¿sí? Pero dentro de este taller lo importante es que tú empieces a conocer e identificar qué emoción tienes en determinado momento. Porque si tú la conoces y la tienes identificada, va a ser más fácil para ti trabajarla. Más adelante dentro de este taller vamos a tener algunas sesiones de herramientas en cuanto a los aceites. Ahorita te voy a mencionar que Oriflame nos regala realmente estas 4 mezclas que nos ayudan a trabajar con nuestras emociones, ¿sí? Pero más adelante les voy a platicar individualmente de cada una de ellas. En este caso del taller, sugerimos la mezcla de Balance Me, que de hecho en el video anterior ya les comenté. ¿Por qué? Porque esta mezcla nos ayuda a estar equilibrados y estar en el presente y ver las cosas con un enfoque de concentración, de análisis, ¿sí? Si yo utilizo esta mezcla en determinada situación, independientemente de la que sea, me va a ayudar a que yo esté centrada y pueda entender esta emoción, la pueda identificar y la pueda yo entender. Como les había yo sugerido, este aceite lo podemos utilizar durante el día si tengo situaciones que me sacan de mi balance, que me hacen sentir, no sé, insegura. Este aceite lo podemos utilizar en cualquier situación. Nos va a ayudar tanto de miedo, tanto de tristeza. ¿Por qué? Porque me va a regresar a mi balance y la verdad de veras es algo maravilloso este aceite. Ayer le comentaba a una amiga que antes de grabar el otro video que ya vieron ustedes en el día 2 de su reto, la verdad sí estaba yo así como que estresada, quería decir tantas cosas al mismo tiempo que bueno, andaba, ya se imaginarán. El caso es que, bueno, le puse pausa, me concentré, utilicé mi aceite de Balance y la verdad me dio ese enfoque que necesitaba. A lo mejor sí hubo momentos en los que repetí la información, pero sí nos da claridad este aceite, ¿sí? Y ya una vez que tenemos identificadas nuestras emociones, va a ser mucho más fácil con un nombre ya en esa emoción de saber cómo manejarla y cómo actuar.
Como les digo, durante el taller vamos a tener diferentes herramientas para poder trabajar con nuestras emociones. No digo que esta sea la única que exista, pero sí es importante, primero que nada, conocer nuestras emociones y saber qué estoy sintiendo en ese momento. También dentro de otra de las sesiones, más adelante, tendremos una sesión de biodescodificación con otra de las compañeras. Pero bueno, ahorita para poder identificar, yo te puedo sugerir las siguientes técnicas. Una podría ser por medio de, podríamos decir, mindfulness, que son técnicas de arte. Y entonces yo puedo tomar una hoja y diferentes materiales. Si yo me siento, por ejemplo, triste, pero no puedo decir o no quiero reconocer que estoy triste a lo mejor. Y entonces puedo agarrar mis colores o puedo agarrar acuarelas y me puedo poner a dibujar. Y entonces esa que viene siendo una meditación activa porque estoy haciendo algo tanto con mi mente como con mis manos. Y me permite estar en el presente y estar analizando, a lo mejor si tú quieres inconscientemente, esa emoción. Y me va a permitir identificarla. Entonces puede ser por medio del dibujo, incluso si no te gusta dibujar, puedes asentarte y empezar a escribir. ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo? Las ideas que se te vengan a la cabeza son las que te van a dar claridad en qué estás sintiendo. Porque a lo mejor ni yo sé qué estoy sintiendo. Puedo decir que estoy enojada, pero a lo mejor dentro de ese enojo, y no es enojo, es tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo ir, o no me dieron permiso hablando de cuando éramos jóvenes, no me dieron permiso de ir a la fiesta de fulanito. ¿Sí? O simplemente por X situación no pude asistir al partido de fútbol, la situación que haya sido. Y estoy triste, sí, pero también estoy enojada. Pero bueno, si yo me pongo a escribir todo lo que estoy sintiendo, lo que se me está viniendo a la cabeza, eso me va a dar una claridad de qué emoción es la que tengo. Y al tenerla ya identificada, en ese momento va a ser más fácil que yo la pueda trabajar. ¿Por qué? Porque le voy a dar a lo mejor la medida justa a esta emoción. Que eso es importante. A veces exageramos y bueno, sentimos que el mundo se nos viene encima y se nos va a caer el techo. Pero ya después nos salimos de esa situación porque ya nos concentramos, ya regresamos a nuestro balance y entonces vamos a poder analizar qué fue lo que pasó, si realmente es tan grave o no es tan grave. Y entonces esa claridad me va a permitir analizar la situación, analizar la emoción y ver la medida justa de mi emoción. Y me va a permitir estar más tranquila y entenderme mejor. Algo súper importante con las emociones es no juzgarnos. Aquí no estamos para juzgar a nadie, realmente. Hay que respetar el proceso de cada uno, porque como les digo, son situaciones muy individuales. Y nos pueden decir, eres una exagerada, ¿cómo reaccionas de esa manera por esta cosa tan pequeña? Pero para mí a lo mejor en ese momento fue algo muy complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no estaba preparada, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de cómo identificar estas emociones, yo te sugiero y te invito a que lo hagas y es padrísimo. A lo mejor no sé ni qué voy a pintar, pero voy a empezar a hacer rayitas o bolitas o un paisaje, si es que tengo la facilidad. Pero cuando terminemos esa obra de arte, al verla, vamos a ver ahí plasmada toda la emoción que teníamos. Y a lo mejor ya se nos pasó el enojo o se nos pasó la tristeza. ¿Por qué? Porque la estamos trabajando de alguna manera. ¿Sí? Entonces, conclusión. Lo importante es conocer y darnos permiso de reconocer qué emoción tengo para poder tener la tranquilidad de decir, sí, estoy bien enojada
Y al reconocerla, o sea, sí la tenemos que aceptar. Porque si yo no la acepto, no la puedo trabajar con ninguna técnica, ¿sí? Llámese biodescodificación, llámese meditaciones, llámese mindfulness. O sea, hay una infinidad de técnicas. Pero bueno, este es el tema que quería tratar el día de hoy contigo. Si tienes alguna duda, espero haber sido clara o darte claridad en cuanto a este tema. Si tienes dudas, con toda confianza me puedes escribir en este video y con todo el amor te puedo orientar. Al igual que cada una de mis compañeras en este reto, todas estamos con la disposición de apoyar el proceso de cada uno de ustedes. Me despido, muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriela Coronado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.